Le pido que vaya hasta el libro de Hechos, después de un receso que hicimos de la serie. Hoy estaremos dándole quizás los últimos ya pincelazos al cuadro completo de lo que es la interpretación que venimos haciendo de este maravilloso libro inspirado por el Santo Espíritu, escrito por el evangelista Lucas, y que tiene todo que ver con nuestra vida de piedad y con nuestra vida eclesiástica. Para iniciar, como estamos ya casi al final de esta serie, quiero invitarle a Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 26, y que leamos el versículo 29 para centrarnos en este texto por ahora. Hechos 26, versículo 29, dice: y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. El Señor añada bendición a su palabra. Los últimos sermones de esta serie del libro de Hechos, hemos estado detallando un tema en particular que le hemos titulado, que hemos reconocido como una gloriosa doctrina, y es la soberanía de Dios. Vimos la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad. También dimos un vistazo a la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad en las calamidades. Y deseo agregar un tema más a este particular que he puesto como título: la soberanía de Dios y la predicación del Evangelio. La soberanía de Dios y la predicación del Evangelio. Podríamos empezar diciendo que son muchas las actividades en las que se encuentra sumergida la iglesia el día de hoy. Y muchas de esas actividades tienen como propósito nutrir a los creyentes en su vida de santidad. Y todo esto en realidad está muy bien. Las iglesias locales son los espacios permitidos y organizados por Dios para que se vele por el cuidado y crecimiento de aquellos que son el pueblo de Cristo, que son parte del pueblo del Señor. Pero muchas veces hemos priorizado tanto las actividades dentro de la iglesia para el cuidado del creyente, que se ha convertido esto, el cuidado del creyente, como el eje transversal de la vida eclesiástica, hasta el punto de experimentar una preocupación excesiva por cómo se encuentran los creyentes dentro del ambiente cristiano. Podemos decir que nos hemos volcado a observar cómo se encuentran los hermanos que hacen parte de la iglesia, y nos hemos alejado tanto de lo que es nuestra verdadera misión. Pensamos en que los creyentes deben sentirse bien, que en medio de la iglesia se debe respirar un aire de hermandad, que todos estén cómodos los unos con los otros, que nuestro paso por la iglesia local sea ameno. Y nuevamente todo eso es bueno. Pero si sigue siendo lo primordial en nuestras actividades, estamos equivocados. Porque lo primordial no puede ser desechado, no puede quedarse a un lado. Y aquello que debe ser lo secundario, que es en realidad los frutos de ser expuesto a la palabra de Dios, no puede tomar el lugar de lo primordial. De hecho, podríamos señalar que aspectos como estados de ánimo, impresiones, sentimientos, son factores que varían tanto con el tiempo que no pueden ser la base de una iglesia. La responsabilidad del predicar el evangelio, esta sí no varía, aunque tú y yo estemos en el estado de ánimo que queramos estar. Lo que quiero decir, mi hermano, es que por momentos dentro de una iglesia local vamos a amarnos entrañablemente. En otros apenas vamos a soportarnos. Pero el ejercicio de anunciar las verdades del reino de los cielos
no puede estar sujeto a los estados de ánimo de una congregación. No puede estar sujeto a cómo es el clima que se vive dentro de la iglesia. Porque si predicamos solo cuando nos sentimos bien, mi hermano, gran parte de nuestro año no predicaríamos. Para algunos nunca predicarían. Yo deseo que hablemos de la soberanía de Dios y de la predicación del Evangelio, de lo que es primordial en la vida cristiana, primordial en la vida de la iglesia local. Y echemos una mirada al episodio del apóstol Pablo cuando se encuentra frente al rey Agripa, mientras él esperaba que se cumpliese la apelación que hizo a César. Y vamos a estar analizando por medio de este evento registrado en el libro de Hechos, dos cosas en particulares que ya han sido anunciadas en este título. Yo quiero que veamos primero la predicación del Evangelio y número dos, que hablemos de la soberanía de Dios en la predicación del Evangelio. Así que vamos a estar analizando estos dos aspectos sumamente importantes, pero tengo una intención, mi hermano. Tengo la intención que nos asista el Espíritu Santo. Rogamos para que sea así, para que todos los que estamos en este lugar dejemos de mirar lo que no debemos mirar y que nos centremos en lo que sí es importante, que es la predicación del Evangelio. Que ajustemos nuestra vida en todo lo que necesitemos ajustarla. Que desechemos lo que necesitamos desechar, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que en realidad avancemos hacia la meta que ha sido dada a la iglesia, que no es otra sino la predicación del Evangelio. Así que pasemos al primer punto, la predicación del Evangelio. Muy temprano en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recordemos, este sí es el eje transversal de la iglesia. Este sí es el eje transversal de todo el libro de Hechos. El libro de Hechos no tiene como propósito ver cómo la iglesia convivía en medio de ella y si era armonioso ese convivir o no. El libro de Hechos va a mostrar cómo aquello que Cristo encomendó a sus discípulos en Hechos 1:8 terminará siendo la tarea que la iglesia cumplirá: predicar hasta lo último de la tierra. Este libro y este versículo van a poner la zapata de lo que es la función del pueblo de Dios en este mundo. Y esto no es otra cosa que la predicación del Evangelio. Pedro nos dice que para eso hemos sido rescatados. En primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para eso hemos sido llamados, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiere entonces usted recordar cuál es el propósito de la iglesia local? Mire este pasaje. Restarle importancia a la predicación del Evangelio como pueblo salvado por gracia es no entender que por gracia hemos recibido y por gracia debemos dar. Y debemos dar aquello que recibimos por gracia, que fue la predicación del Evangelio. Por lo tanto, los labios de los creyentes no pueden estar cerrados. Estos deben ser como fuertes cascadas en donde el caudal del Evangelio que brota de esos labios no se pueda contener, no se pueda detener. Mi hermano, Dios permita que el entendimiento de nuestro deber para con la predicación del Evangelio
sea tan grande que podamos expresar aquello que dijo el apóstol Pablo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predicare el evangelio. Oh, mi hermano, no hay mayor deber que tú puedas abrazar. No hay mayor compromiso, o como lo llama Pablo, no hay mayor necesidad a la que tú debas atender que el anunciar el mensaje del evangelio. Y puedo decirlo porque podemos unirnos a las palabras de Pablo: ay de nosotros si no lo hacemos. Pablo emplea una expresión que es usada en la Biblia para referirse a la mayor calamidad, que está dedicada exclusivamente esta expresión al juicio. Juicio que se emplea para los impíos. Y él dice: ay de mí si no lo hago. Pablo se refiere y utiliza los ayes que están dedicados para eso y lo trae a él y a su labor. Piense por un momento como él mismo lo relata en el capítulo 26 que acabamos nosotros de nombrar del libro de Hechos. Él le relata al rey Agripa su conversión, cómo el Señor apareció en su vida como una luz enceguecedora, como Pablo quedó tendido en el suelo, como Pablo queda desarmado completamente de su poder. Las cartas que él portaba, que tenía permiso para arrestar a los creyentes, quedaron tendidas. Su caminar se ve obstaculizado. Aquel que traía una campaña poderosa en contra del cristianismo, ahora no puede dar un solo paso por la ceguera que tiene. Pablo está enfrente de nuestro Señor Jesucristo, de todo su poderío, de toda su gloria. Y este Señor Jesucristo le dice que lo ha escogido para anunciar el mensaje del evangelio a los hombres. Por ello, Pablo no puede más que evaluar como una tragedia el que él no cumpla con aquel encargo que el Cristo le dio. Si ese Cristo glorioso que le apareció camino a Damasco ha puesto sobre sus hombros esa tarea, Pablo llama esa tarea una necesidad para él. Y dice: ay de mí si no predico. Pablo escuchó la voz. Ahora la pregunta que debo hacer, mi hermano, es que necesitas que el Señor personalmente venga a ti. Al parecer algunos sí lo requieren o esperan que así suceda. Pues mi hermano, tú y yo estamos frente a la voz del Señor siempre. Cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que exponemos la palabra, el sagrado libro, la santa palabra del Señor siempre nos instruye en nuestra comisión y nos dice: id y haced discípulos. Por lo tanto, no podemos sino unirnos a este ay de Pablo. Ay de nosotros si no cumplimos esa labor. Ay de nosotros si no predicamos el evangelio. Ay de nosotros si le damos más importancia a lo que no debe tener y le restamos importancia a la predicación del evangelio. Ay de nosotros, iglesia, después de anunciar y explicar el encargo de Cristo, Pablo le dice a Agripa en el versículo 19 de Hechos 26, después que le explica todo acerca de ese glorioso momento y cómo Cristo le encargó el predicar el evangelio, dice Pablo en el versículo 19: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Iglesia, somos rebeldes si mantenemos la boca cerrada, si no nos urge comunicar a otros el santo evangelio. Por tanto, si vamos a hablar acerca de la predicación del evangelio y la soberanía de Dios, quisiera empezar por este punto. Tú y yo somos responsables.
responsables de la predicación del evangelio. Muchos les encanta escaparse de esta responsabilidad amparándose en la soberanía de Dios. Si Dios salva, Él lo hará. Él es soberano. Pero permítame desde este primer punto señalar, eres tú responsable de anunciar el mensaje. Ay de ti si no lo haces. Y esto me lleva a presentar 4 actividades que deben estar inmersas en la ejecución de dicha responsabilidad. Somos responsables de anunciar el mensaje del evangelio. Esto implica 4 actividades. Y lo primero, mi hermano, y lo veo en el pasaje del cual estamos estudiando, y es que debemos estar alegres de reconocer las oportunidades en las que podemos exponer el mensaje del evangelio. Debemos estar alegres en reconocer las oportunidades en las que vamos a exponer o podemos exponer el mensaje del evangelio. Versículo 2 del capítulo 26. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. El versículo 2 del capítulo 26. El apóstol Pablo está frente al rey Agripa. El rey Agripa le dice: puedes defenderte, Pablo. En el original griego, la palabra empleada por Pablo para dichoso es el término Macario. Es el mismo término que es utilizado en Mateo 5 para hablar de las bienaventuranzas. Porque Macario traduce bienaventurado, feliz, aquel que goza felicidad plena o dicha total. Así que el apóstol Pablo está diciendo: me siento gozoso, feliz, dichoso, bienaventurado. Ahora, no se debe ver esta expresión del apóstol Pablo como que él se encuentra feliz por estar enfrente de un rey. No debe entenderse como si el apóstol Pablo expresa gozo, el gozo que brota de su corazón porque está delante de un dignatario. Después del camino a Damasco, después de ver a ese glorioso rey que lo llama a esta función, nadie más va a ser el objeto de su devoción más que Cristo. Él no queda deslumbrado por el poder de Agripa. En realidad, lo que Pablo expresa en su corazón, ese gozo que brota, es por poder tener la oportunidad de que alguien le va a escuchar. ¿Y qué va a hacer el apóstol Pablo? Predicar el mensaje del evangelio. Esto lo deja claro, puesto que dice que él va a defenderse y hablar de todas las cosas de las que él era acusado. ¿Y por qué era acusado él? Por predicar el mensaje del evangelio. Mi hermano, como iglesia, ¿experimentas felicidad cuando delante de ti hay una oportunidad para predicar el evangelio? Cuando reconoces, aquí es el momento preciso, este es el espacio en el que Dios ha orquestado para que yo anuncie el mensaje del evangelio. En cada persona que llega a tu lado, cada persona conocida cada mañana, cada tarde, cada noche, dentro de los círculos en los que tú te mueves, logras identificar cómo Dios en su providencia te coloca en cierta posición para que te sientas gozoso de poder tener un espacio en el que puedas predicar el mensaje del evangelio. O esos espacios pasan y no te das cuenta. Pasan tus días, tus semanas, tus años, persona tras persona delante de ti, y no logras ver que hay unos espacios allí precisos en los cuales Dios te ha puesto para que prediques el evangelio. Es tu responsabilidad. Y debería tu corazón arder de emoción cada vez que logras ver este es el momento preciso para predicar el mensaje del evangelio. Pablo no sentía gozo porque estaba ampliando el círculo de amistades que iba a tener.
Y ese no debe ser el gozo nuestro. Es que conozco más personas, se ensancha mi círculo de amistad. En realidad hay más oídos a los cuales debo predicar el mensaje del Evangelio. Y esa debería ser nuestra felicidad. Conocer a alguien significa una persona que podría escuchar el mensaje del Evangelio. Jeremías dijo en el capítulo 20, versículo 9 de su libro: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El profeta sentía un fuego que estaba quemando sus huesos. Y aunque él veía que el pueblo desechaba la instrucción de Dios y él pretendía no hablar más del Señor, en realidad lo que sentía por dentro pudo más que él. Oh, mi hermano, sería lo mejor para nosotros si tal fuego dentro de nosotros nos lleva a hablar del Señor. Si nuestro corazón, nuestra humanidad, nuestros huesos, nuestra propia existencia se siente tan inquietada que logra identificar cada espacio con gozo, con deleite, aquí debo anunciar el mensaje. ¿Se ha acercado a usted a muchos cristianos? ¿Se ha acercado usted a muchos creyentes en los cuales ellos hablan todo el tiempo de sus pasatiempos, de sus hobbies que le dicen? Aquellos en los que son expertos, cuentan sus vidas, sus experiencias, sus logros, sus anécdotas, pero sus labios no mencionan el mensaje del Evangelio. Todos lo reconocen como el experto en tal cosa, la experta en tal cosa, pero no así del Evangelio. Al parecer su boca desconoce el Evangelio. Sí, lo atesoran en su corazón porque han sido beneficiados por él. Sí, dan gracia en sus oraciones porque se creen salvos y estarán seguros en la presencia del Señor. Pero no hablan de su Salvador, no hablan de la gracia que les rescató, hablan solo de ellos mismos y aún del gozo de aquello que el Salvador les dio, mas no del Salvador. Tú deberías sentir gozo solo con tener una mera oportunidad cada día de hablar el mensaje del Evangelio. Si hablamos, mis hermanos, de responsabilidad frente a la predicación, nuestro corazón debería empezar a sentir gozo cada vez que viéramos o contempláramos la oportunidad de predicar el mensaje del Evangelio. Ahora considere, por favor, la posición del apóstol Pablo. Él no estaba en su cómoda oficina como muchos de ustedes. Él no estaba en una vida tranquila. Él llevaba 2 años prisionero. 2 años prisionero. Su juicio tenía un vaivén completamente acerca de una y otra vez siendo enjuiciado, mas no había sentencia para él. Y en este momento, frente al rey Agripa, dice: estoy gozoso de tenerte enfrente y que me escuches, oh rey Agripa. Mi hermano, debería nuestro corazón arder con tal emoción. Permítame decir otra cosa, que es que debemos y somos responsables por ello, debemos crear espacios para que el Evangelio sea atendido correctamente. Debemos crear espacios para que el Evangelio sea atendido correctamente. Permítame leer el versículo 3 de Hechos 26. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Pablo no solamente está gozoso por tener el frente al rey Agripa, sino que hace algo. El primer punto se trata de nuestra responsabilidad frente a la comunicación del Evangelio. Debemos esmerarnos
por crear espacios en la comunicación del mensaje del evangelio y que esa comunicación sea asertiva. Pablo le ruega a Agripa que aquello que él va a hablar sea atendido. Pablo busca ser escuchado y dice el texto, con paciencia. Y debe ser así, nuestro mensaje debe ser oído. Y como debe ser oído porque la fe viene por el oír, debemos apelar a todos los sentidos del hombre para que todos esos sentidos sean puestos en atención a la palabra, al mensaje del evangelio que vamos a comunicar. Algunos cumplen con su labor de predicar solo cuando alguien se los ruega, cuando alguien se los solicita. Pero tú, mi hermano, eres responsable, te debes esmerar en crear espacios para que el mensaje del evangelio sea escuchado y atendido adecuadamente. Si tú vas a esperar que un incrédulo venga a ti y te pida que le hables de Dios, mi hermano, por favor, no llegará a eso. Al parecer hay muchos cristianos que están esperando a iniciar su vida evangelística cuando les rueguen que lo hagan. Debemos usar todo nuestro empeño, nuestra sagacidad y aún nuestra creatividad para crear esos espacios. Esto dependerá de muchas circunstancias. Pablo se encuentra en juicio y ruega que por favor se le escuche y que se le escuche con paciencia. Como diciendo, lo que te voy a contar es un poco extenso, largo, pero quiero que atiendas a lo que debo decirte. Sabemos entonces que el mensaje del evangelio no es un chiste. El mensaje del evangelio no es un refrán. El mensaje del evangelio no es esa palabrita que algunos la tienen como muletilla: Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Pablo no le estaba diciendo a Agripa, Agripa, Cristo te ama. Iba a comunicar el mensaje del evangelio y sabía que él debía estar atento a lo que se iba a anunciar. Somos responsables de crear esos espacios. Aquellos que van a escuchar deben tener toda la atención puesta en nuestra palabra. Veamos cómo nuestro Señor utilizó muy bien cada momento, cada lugar. Los discípulos también lo hicieron a cada instante. ¿Cómo no recordar la forma en que inicia muy hábilmente su predicación Felipe al etíope? En Hechos capítulo 8, versículo 30, dice: acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? ¿Qué está haciendo Felipe en ese momento? Creando un espacio para poder hablar y que sea atendido el mensaje. Debemos esmerarnos por invitar a todos a que nos escuchen. Es la razón por la que claramente se ha comprobado que estar en una esquina gritando produce pocos discípulos. Pero crear los espacios como lo hacía la iglesia primitiva, en el que se escucha, se diserta, se estudia la palabra con toda la atención puesta en ello, sí es un medio adecuado. El contenido del mensaje del evangelio debe ser entendido, debe ser reconocido para que nosotros podamos comunicarlo adecuadamente, porque nuevamente, como decía hace un instante, no es un chiste. No es un refrán, es algo que debe presentarse adecuadamente. Y en la medida en que comprendamos el mensaje, lo vamos a comunicar en una forma adecuada. Y sabemos que se va a requerir esos espacios. Debes, y es tu responsabilidad, buscar la forma en que te escuchen. Si lo que intentas es transmitir un mensaje
confuso, lo harás de cualquier forma. Pero si lo que quieres es anunciar el mensaje claramente, vas a buscar esos espacios. Es tu responsabilidad. Número 3, en cuanto a la predicación del Evangelio. Y es que la predicación del Evangelio, el mensaje del Evangelio debe ser comunicado con confianza, con absoluta confianza. Hechos capítulo 26, versículo 26, Pablo lo dice, después de haber expuesto el mensaje de Cristo, dice, pues el rey sabe estas cosas, versículo 26, delante de quien también hablo con toda confianza. No debe existir inseguridad en la transmisión del mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque no se trata de la noticia de un hombre que quizás pudo hacer algo en la cruz. No se trata de una salvación en la cual nuestro amado Señor hizo un 99% y ahora el resto de hombres debe hacer el 1%. Ese solo 1% basta para que tú y yo estaríamos nosotros perdidos y no pudiéramos comunicar con confianza el mensaje, porque dependería del 1% de la capacidad del hombre, y el hombre no tiene ninguna, ni un 0,1%. Y esta confianza, entonces, mi hermano, se trata de ¿qué? Del mensaje poderoso del Evangelio, de la capacidad de Cristo de hacer una obra completa en la cruz y de lograr lo que ninguno de nosotros pudo haber logrado. Por eso tú debes comunicar ese mensaje con absoluta confianza, porque esta confianza no estriba en la capacidad del hombre para atender el mensaje, pues ellos están muertos en sus delitos y pecados. No se trata de la capacidad que tienes tú para dar a conocer en forma elocuente. No se trata de tus capacidades oratorias para exponer el mensaje del Evangelio, ni de la capacidad de los que escuchan para atender tal mensaje. Pablo predicó ante lo que eran los hombres más intelectuales de la época, los atenienses, y ellos consideraron locura el mensaje de Pablo. Entonces, si se trata de predicar a personas que puedan entender, ellos hubiesen sido los primeros en abrazar la fe, y así no fue. Pero Pablo presenta que su confianza no está ni en él, en su capacidad para predicar, ni en los que tienen cierta habilidad para entender ciertas cosas. Él dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero muchos son los labios, y debemos decirlo con dolor, muchos son los labios de los creyentes que se encuentran temblorosos cuando declaran la historia de aquel que murió en la cruz. Pareciera que aquello que están predicando no es sino un pálido reflejo de una historieta mal contada. No hay confianza, no hay certeza de lo que ellos están diciendo. No hay mensaje, mi hermano, más cierto que tú puedas anunciar que el mensaje del Evangelio. Yo te digo algo, duda de todo. Duda de que el hombre fue a la luna. Duda de que nuestro planeta gira alrededor del sol. Pero no dudes de que al hablar el mensaje del Evangelio tiene tal poder que convierte el alma. No dudes de ese mensaje, porque dudarías de aquel que murió en la cruz, aquel que logró una salvación eterna. Pablo dice, y pudo decir muchas cosas, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa,
sino a Jesucristo y a este crucificado. Si es el mensaje que salva, ¿de qué más vamos a hablar? Solo del Señor. Por ello decía al inicio, una iglesia que se enreda en otras cosas está dejando lo que es transversal a la fe. Pablo le habla a los de Corinto, personas muy acostumbradas a la elocuencia, pero la elocuencia no es nada. La verborrea no ayuda, la palabrería no es adecuada si no está el santo mensaje del evangelio en él. Confiar en la forma en que hablamos, en cómo hablamos, es depositar la fe en nosotros mismos. Y mi hermano, como mensajeros nunca hemos sido importantes. El poder está y descansa en el mensaje mismo, en aquel del cual hablamos. Por ello debemos confiar absolutamente en el evangelio, puesto que no estamos hablando de prosperidad ni de sanidad. Estamos hablando de Cristo en la cruz para salvación del hombre. Cuando usted ve un letrero de peligro, ese letrero, ese mensaje no necesita ser adornado. No necesita ser adornado para que usted entienda la peligrosidad. Es peligro, no dice nada más. Desconocerlo, ignorarlo, va a llevarlo a usted a que enfrente dolorosas consecuencias. Pero hay muchos cristianos que quieren presentar un mensaje del evangelio que en realidad ni es un mensaje ni es el evangelio. Como decía Spurgeon, el evangelio es como un león, no necesita ayuda, solo necesita soltarlo para que haga su trabajo. Lo único que debes hacer es proclamar el mensaje del evangelio. Número 4, en cuanto a nuestra responsabilidad en la predicación del evangelio, debemos ser intencionales al llamar a los hombres al arrepentimiento. Debemos ser intencionales al llamar a los hombres al arrepentimiento. Pablo escuchó a nuestro Señor Jesucristo darle instrucciones de lo que él haría. Y el Señor le dijo algo que quiero que prestemos atención en Hechos 26:18, cuando le está contando Pablo a Agripa sobre ese momento en el que él recibe la instrucción. Dice lo siguiente: Cristo le dijo, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. Estas son las palabras de Cristo al apóstol Pablo. Y es todo un reto para nosotros que adoptamos una postura monergista de la salvación, que con ello quiero decir que confiamos en que Dios lo hace todo en la salvación. Venir a este pasaje, y cuando venimos a un texto como esto, nos cuesta trabajo y podríamos decir, bueno, quizás lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pablo es: yo voy a abrir los ojos. No, pero no es eso lo que está diciendo el Señor. Dice que lo escogió a él para que él, para que Pablo abra los ojos de las personas, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás. ¿Qué quiere decir este pasaje si nosotros no hacemos nada? ¿Sabe cuál es el problema, mi hermano? Que nosotros caemos siempre en un extremo paralizante que es sumamente dañino. El afirmar que Dios es el que salva no es una invitación para que tú no hagas nada. No debe constituirse como una invitación para que tú cierres tus labios y nunca pronuncies el evangelio. El Señor le dijo a Pablo que fue llamado para predicar el mensaje del evangelio, un mensaje que debe y que tiene tal poder
que va a abrir los ojos de los incrédulos. Pero le dice a Pablo, tú vas a abrir los ojos de los incrédulos. Un hombre acude a un médico para que le suministre una medicina para tratar cierta afección de su cuerpo. Ahora, la medicina es quien alivia al hombre, pero ¿quién la formula? El médico. Aun cuando decimos que el médico es muy bueno, en realidad lo que fue bueno, ¿qué fue? La medicina. Pero esto no invita al médico a no hacer su labor. Él tiene que formular la medicina. Él tiene que hacer su trabajo. Mis hermanos, el mundo está muerto en pecado. Y nuestro corazón entiende y reconoce la solución. Tú y yo que estamos aquí sabemos cuál es la solución. Debemos ser entonces intencionales en señalar la condición del hombre, en llamarles al arrepentimiento. Mi hermano, en sacudir las almas de las personas, si fuere posible sacudir la misma humanidad del hombre, entendiendo que es nuestra responsabilidad. Como si quisiéramos meternos en la mente de las personas y abrirle su mente para que entiendan el mensaje. Nuestro Señor claramente señaló que nadie viene a Él si el Padre no le trae. Pero le dijo a sus discípulos que deben ir ellos y predicar el mensaje, y que deben llamar a los hombres al arrepentimiento. ¿Hay contradicción? Claro que no, porque lo uno habla de la responsabilidad que tú tienes y lo otro habla del actuar soberano de Dios. Nos conviene mantenernos dentro de los límites de nuestra responsabilidad y no saltar a lo que le compete solo a la soberanía de Dios. Es por eso que entendemos expresiones como las que Cristo dio en la parábola. En Lucas 14:23 dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Cuál es la intención de parábolas como esta? Entender el peso de nuestra responsabilidad. Haz todo lo que tengas que hacer. Llama a los hombres. Aférrate a tu responsabilidad. La soberanía de Dios no es paralizante. Es una grata invitación a hacer todo lo que nos corresponde, a ser intencionales. El Señor nos ha llamado a abrir los ojos de las personas. ¿Sabe qué? Es Él quien va a dar la vista. Es cierto. La capacidad de ver la dará Él. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Abrirle los ojos a las personas. Aunque no vayan a ver después de lo que estemos haciendo. Pero es nuestra responsabilidad. A través del mensaje del Evangelio. Predicar y predicar de tal manera que nosotros creamos que cuando estamos frente a esa persona debemos anunciarle tan fielmente el mensaje del Evangelio que quizás esa sea la última oportunidad en que van a escuchar a alguien predicar del Evangelio. Que su eternidad dependerá del instante que están delante de usted, mi hermano, y usted debe aprovecharlo ¿para qué? Para predicar el mensaje del Evangelio. Note cómo es de intencional Pablo. En el versículo 27 le dice a Agripa: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Pablo, después de hablar del glorioso Cristo, responde ahora y propone a Agripa una pregunta, un cuestionamiento, procurando que él sea enfrentado a su propia condición, que él pueda pensar en esta pregunta y dar una respuesta. Aquellos que nos escuchan cuando predicamos el mensaje del Evangelio, aquellos que atenderán nuestras palabras,
deben saber que están próximos a una condenación eterna. Que la vida de ellos dependerá si sus oídos están atentos a lo que nosotros les vamos a decir. Que nuestras palabras deben ser atendidas por ellos, porque de lo contrario les espera una condenación eterna. Muchos cristianos evitan confrontar con la verdad. ¿Y sabe qué es lo peor? Prefieren acariciar con la falsedad. El Señor vino para solucionar tus problemas. Y aquel que le están mal predicando esto, sonríe inmediatamente. Vino a darte un mejor matrimonio. La sonrisa se va ampliando cada vez más. ¿Tienes necesidades? El corazón entonces se abrirá. Sí, quiero a ese Cristo. Pero no es el mensaje del Evangelio y no es el Cristo del Evangelio. Pero si nosotros confrontamos a los hombres con su realidad, comparecerás ante el Señor. Y si no has venido antes ante Él en humillación, reconociendo su señorío, pagarás una eternidad de condenación alejado de Él. ¿Entiendes? ¿Crees lo que te digo? Es lo que claramente Pablo está haciendo con Agripa. De manera que es nuestra responsabilidad gozarnos con las oportunidades que tenemos para predicar el mensaje del Evangelio. Crear espacios para que este mensaje sea atendido adecuadamente. Exponer el mensaje con toda certeza y confianza, descansando en el poder que tiene el mismo Evangelio. Ser intencional en llamar a los hombres al arrepentimiento, reconocer el señorío de Cristo. Eso es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Permítame pasar al segundo punto, que es la soberanía de Dios. Al comienzo definíamos entonces que íbamos a separar en dos la responsabilidad en la predicación del Evangelio. Ahora veamos la soberanía de Dios. Pablo ha hecho lo suyo. Pablo ha sido intencional ante Agripa, ha predicado el mensaje fiel del Evangelio. Pablo preguntó. Ninguno de nosotros, de los que estamos en este recinto, podía decir que estamos más capacitados en conocimiento y en confianza que el apóstol Pablo. Así que su argumento, su presentación, su capacidad, su conocimiento, su devoción eran inigualables. Él hizo una predicación completa del Evangelio ante Agripa, con firmeza, con seguridad. Fue certero en su intención. Llevó a Agripa hasta el punto de que debía cuestionarse y darle una respuesta al Evangelio. ¿Cuál fue la respuesta de Agripa? Versículos 27 y 28. Primero 27, el cuestionamiento. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Sabe que este texto es sumamente importante para nosotros frente al tema de la predicación del Evangelio? Agripa, con su respuesta, expresó el más doloroso y terrible hecho que experimentaremos nosotros, que veremos nosotros, que contemplaremos nosotros cuando prediquemos el mensaje del Evangelio. Él dijo: por poco fui persuadido a ser cristiano. Pero en realidad no es eso lo que estaba diciendo Agripa. Él estaba diciendo: no fui persuadido. No fui. Pablo asegura que Agripa entendía el mensaje, que reconocía la verdad, que él entendía a los profetas, la profecía judía, que él entendía todo. Pablo entendió que Agripa contaba con las capacidades intelectuales para comprender lo que se había dicho. Mucho de lo que
nosotros expondremos en el mensaje del Evangelio, será captado, será escuchado, será atendido, y muchos incluso dirán, pues sí, es correcto, tiene lógica, hay razón en lo que tú dices. Por más intencionales que seamos a predicar el Evangelio, no estamos y no podemos llegar más allá de donde Pablo llegó. Hasta ese límite vamos a encontrarnos, en el que debemos cumplir con toda nuestra responsabilidad. Pero cuando cumplamos con toda nuestra responsabilidad, vamos a encontrar que muchos serán como Agripa, por poco son persuadidos. Por poco son persuadidos. Y predicarás el mensaje del Evangelio a los que están a tu lado, a tus familiares. Y respaldarás ese mensaje del Evangelio con una vida de testimonio, de piedad. Y con gran intención llorarás cuando prediques el mensaje del Evangelio, trayéndolos a ellos, tratando de aferrarse a su alma para que ellos se acerquen al Señor. Serás todo lo intencional en la predicación del Evangelio, pero te vas a encontrar con la realidad con la que se encontró Pablo. Pablo expresó su confianza. Pablo no dijo, estoy frustrado. He predicado elocuentemente y verás, de una forma verás todo el mensaje del Evangelio. ¿Por qué no te conviertes, Agripa? Pablo no consideró que sus argumentos fueron veraces, que la evidencia fue contundente y que todo esto debería dar o redundar en una conversión segura. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que su responsabilidad es predicar el mensaje del Evangelio y la soberanía de Dios actuará en los resultados de la predicación de ese mensaje. Por ello dice Pablo, versículo 29, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. ¿Qué expresa Pablo con estas palabras? Claramente, lo primero, que el resultado de la predicación siempre se ajustará a la soberana voluntad de Dios. El resultado de la predicación siempre se ajustará a la soberana voluntad de Dios. No debe haber frustración en el creyente que predica el mensaje del Evangelio. No lo debe haber, porque nosotros estamos llamados a proclamar el mensaje, no a convertir a nadie. Tú estás llamado a aferrarte a los párpados del hombre y abrirlo, pero tú no le vas a dar la visión. Pero es tu responsabilidad abrirle los ojos a las personas, de tal manera que todo lo tuyo, toda tu intención estén en el hecho. Pablo dice, quisiera Dios, como diciéndole a Agripa, si Dios lo quisiera así, Agripa, nada lo impediría. Pablo descansa en la soberanía de Dios. Y como la soberanía de Dios no tiene medida, por eso él dice, sea por poco o por mucho, ya que le dijo, por poco me persuade. Y él está diciéndole, Agripa, si Dios quisiera ese poco, fuese suficiente para salvarte. Porque el querer de Dios no tiene medida, como dice en Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mi hermano, cuando prediquemos con toda nuestra alma, confiemos en algo que será como Dios quiere que sea. Que los resultados serán según su divina voluntad. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo
y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Daniel 4:35. Pero Pablo también expresa con esto que es Dios quien hace renacer. No solamente que se trata de si Dios quiere, sino que Dios mismo es el que hace renacer. Veamos que las palabras que Pablo usa no es: quisiera Dios que ustedes fuesen como yo. Él no dijo eso. O que ustedes renacieran, o que ustedes experimentaran regeneración. En lugar de ello, Pablo dijo que ustedes fueseis hechos. Dejando en claro que aquel que nace de nuevo no lo hace por voluntad propia. Otro debe hacerlo nacer. Si ustedes fueseis hechos, como dice Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De manera que los resultados serán según la buena voluntad de Dios. Y aquellos que nosotros les prediquemos y experimenten vida nueva, solo será aquellos que Dios quiere. Él es el que los hace renacer, no nosotros, no nuestras palabras. Amada iglesia, prediquemos de tal manera que no haya duda de nuestra responsabilidad en el ejercicio de la predicación, y descansemos de tal manera que no haya duda de que Dios es el que obra en los corazones.